Mire, yo en esta tarde quisiera, más que una predicación, porque predicación significa enseñanza, predicar es enseñar, yo no he venido a enseñar nada, ya tienen aquí ustedes a su pastor para que les enseñe. Yo lo que quiero es compartirles un sentimiento que Dios puso en mi corazón de que después del transcurrir del tiempo, la misma lectura, aunque es la misma, la lees una vez y otra vez y siempre te dice diferentes cosas aunque leas lo mismo. ¿Que no es la misma la palabra? Sí, la palabra es la misma hoy, ayer y por los siglos porque es palabra de Dios. Pero la palabra dice que es palabra viva. Si fuera una palabra muerta, se estancaría, pero es vida. O sea que cada vez que la lees, cobra vida nueva y te da una visión diferente la misma lectura. Como ustedes muchos sabrán, sobre el año, más o menos sobre el 90, pues el Señor quiso en su misericordia usarme haciendo campañas evangelísticas. Juntamente iba con Gaby, compartíamos esas campañas. Y la meta de las campañas evangelísticas es que las almas se salven, ¿sí o no? Yo quiero que ustedes participen conmigo, así yo veo que están entendiendo lo que digo. El ir y predicar la salvación a las almas perdidas era la meta de la campaña. El presentarles el plan de salvación para que las personas que estaban viviendo en pecado se apartaran, se arrepintieran y vinieran al arrepentimiento y fueran salvos de ir al infierno era la meta, ¿sí o no? Pero Dios me mostró que a veces sin darnos cuenta cambiamos las prioridades. Y nuestra meta no es que las almas vengan al arrepentimiento. Nuestra meta es amar a las almas para que las almas se arrepientan. Parece como que quisiéramos hacer que la gente se arrepienta. Bíblicamente con la Escritura, es cierto, que necesitan a Cristo, que tienen que arrepentirse del pecado, pero como si fuera un trabajo, tienes que arrepentirte, te has arrepentido, pasa, el Señor ya te salvo, venga, que venga el próximo. No. Si no sientes amor por las almas, de nada te sirve predicar el arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en la cruz para que muriera por todos nosotros. Pero fíjense, que antes de que muriera, primero la amó. Si no amamos primero a las almas, ¿de qué sirve que les prediquemos el arrepentimiento? Por eso el mensaje de esta tarde pueden abrir conmigo sus Biblias, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Un versículo muy conocido. Así que, perdón, que le he cambiado de página, búsquelo conmigo. Juan 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, dígalo conmigo, porque Dios es. En esta tarde yo quiero hablar de lo importante que es el amor. El título del mensaje, no estoy cambiando la palabra de Dios, simplemente le he cambiado una letra para darle un título al mensaje, pero no estoy cambiando la letra, esa no significa que esté cambiando el versículo. El título del mensaje es, si no te amas a ti, no puedes sentir amor por tu prójimo. Y el título del mensaje es, el que no se ama no conoce a Dios. El que no se ama a sí mismo no conoce a Dios, porque es imposible que ames a Dios que no lo ves si no te amas a ti mismo. El diablo juega con una estrategia de confundir las mentes, y la mente confundida es la diana perfecta del diablo. Y una de las confusiones que trae el diablo es menospreciarte a ti mismo, como que tú no sirves, como que tú no vales,
Que tú no puedes predicar, que tú no puedes cantar, que no ores en voz alta, que haces el ridículo, que tú no hablas bien, que no vayas a testificar, y siempre te está menospreciando a ti mismo para que te sientas una persona que no te ames a ti mismo, que no sientas nada valor por ti. Y eso es una mentira muy grande, porque la Iglesia de Jesucristo no es cualquier cosa. Es linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa, es pueblo escogido por Dios. Por eso es importante que sepas darte valor y amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Pero antes de hablar del amor, quisiera hablar del pecado, porque si no reconocemos el pecado no podemos amar. Dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23, un versículo que lo conocemos todos de memoria, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo tienen el versículo 3:23? Todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Saben qué significa la palabra pecado? Seguro que sí. La palabra pecado significa desobediencia. Si podemos cambiar esa palabra para parafrasearlo, dice, porque todos desobedecieron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra pecado significa desobediencia. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de pecado, lo que vemos en el pecado son los pecados que son más, ¿cómo les podría decir yo? Más escandalosos. Adulterio, robo, pecados, drogadicción, alcoholismo, homosexualidad, prostitución, todo lo que suena muy fuerte parece pecado. Pero hay pecados que no son tan escandalosos, pero que también son pecados. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos trae la enseñanza y dice, no os fijéis en las torres grandes, sino en las torres pequeñitas, que son las que se comen la raíz. Y verdaderamente, cuando hablamos de pecado en la Iglesia, parece escandaloso porque siempre hablamos de la persona que ha caído en adulterio, que la persona que ha robado, que ha estafado, porque viene el drogadicto, porque viene el alcohólico, y hablamos de los pecados como si fueran personas que no se merecen ningún respeto, pero que gracias a Dios por la misericordia, pero es que resulta de que hay mucha gente que no practica eso, pero sí practica la desobediencia. ¿No parece tan escandaloso la mentira, la crítica, la murmuración, el odio, los celos, la envidia? Pero bueno, eso es secundario. No, no es secundario. Es que Dios no hace un catálogo de pecado grande y pecado pequeño. Es desobediencia y es pecado. Por eso, si abrimos nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 7, yo no lo voy a leer, pero léanlo ustedes si quieren, porque todo el mundo conoce la historia. Está Jesús en tierra escribiendo, nadie sabe lo que escribía, y en aquellos tiempos vienen los religiosos, los fariseos, los escribas, le traen una mujer que dice que ha sido hallada en pleno acto de adulterio. La ponen allí, la ponen delante de la gente, y le dicen, maestro, la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas hasta que mueran. ¿Tú qué dices? Y él, como si no hubiera escuchado nada, sigue escribiendo en tierra. ¿Saben por qué? Le estaban trayendo una mujer en adulterio. Seguro que si esto pasa en la iglesia, toda la iglesia se levanta adúltera. Sin embargo, a él le traen una adúltera y no le importa. Le da lo mismo que sea una adúltera, que sea una mentirosa, que sea una celosa. Es una persona pecadora y él ha venido a buscar a enfermos y no a sanos. No se escandalizó. Le habían traído una persona hallada en pleno pecado, ni se escandalizó, ni se inmutó. Porque él dijo que había venido a buscar enfermos. La gente sana no necesita de médico. Y de verdad, hay muy poca gente sana, ¿eh? Todos necesitamos médico.
Y le vuelven a insistir. ¿Qué hacemos? Como tanto insisten, se levanta. Tenéis razón. La ley dice que se le apedree. Y muy tranquilo dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Si sigue escribiendo. Y resulta de que nadie tira la primera piedra. ¿Por qué? Porque no dijo, el que esté libre de adulterio tire la primera piedra. Seguro que los religiosos, fariseos y escribas no estarían practicando el adulterio. Si hubiera dicho el que esté libre de adulterio, seguro que alguien le hubiera soltado la piedra. Pero dijo pecado. ¿Quién no había entre ellos que hubiera desobedecido? ¿Quién no había entre ellos que tuviera rencor o envidia? ¿Quién no habría entre ellos que tuviera algo en su corazón que no fuera adulterio, pero sí era pecado? Entonces, cuando su misma conciencia les dio a entender, adulterio no has cometido, pero ¿te acuerdas de esto? Dejó la piedra y se fue. Al otro, adulterio no has cometido, pero ¿te acuerdas que tal vez en aquella época mentiste? Soltó la piedra y se fue. Otro que tenía la piedra para lanzarla le dijo, tú adulterio tampoco has cometido, pero tienes celos, tienes envidia. Dejó la piedra y se fue. Y así, uno por uno, se marcharon y no quedó ninguno. Si aquí hay alguien que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero lo que más me gusta, que cuando se queda la mujer sola con Jesús, que ya no está la multitud, entonces Jesús deja de escribir y se dedica directamente a ella, a la pecadora, a la que la gente repudiaba, entonces la atiende y le dice una pregunta. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿No hay nadie? No hay nadie, Señor. ¿Nadie te condena? No, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Lo que la gente te puede echar en cara, lo que la gente parece que quiere estar por encima de ti, lo que la gente te dice de que Dios no te va a perdonar o que tu vida no va a cambiar, estás completamente equivocado, porque la misma gente que te lo dice, aunque no esté practicando lo que tú practicas, seguro que practicará otra cosa. Pero seguramente que como Él la ha perdonado, a ti también te va a perdonar. Porque Jesucristo no ha muerto por un pecado en especial, ha muerto por cualquier persona que quiera el arrepentimiento. Y hablando de los pecados que no son tan escandalosos, porque los escandalosos ya nos hemos dado cuenta los que son y todo el mundo lo sabe. Este es un drogadicto, este es un alcohólico, este es homosexual, aquella mujer es prostituta. Siempre sabemos lo que son, siempre les ponemos el cartel. Pero hay cosas que no se ven que también tienen un cartel, ¿eh? Y una de ellas la digo por mi propia experiencia, por eso le digo que esto más que una predicación es una vivencia propia. Aquí ya vemos gente de muchos lugares, de muchas culturas, de diferentes etnias. Y a veces sin querer cometemos todos un pecado y yo el primero. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Proverbios. Escuchen bien esto, ¿eh? Porque este verdaderamente es el mensaje de esta predicación. Hemos dicho que los pecados escandalosos todo el mundo los sabe, pero los pequeñitos parece que los pasamos por altos. Pero para Dios no los pasa por alto. Pecado es pecado. ¿Que uno suena más escandaloso que otro? Es cierto. Pero es que Dios, la palabra pecado es desobediencia, y si desobedeces a Dios, estás pecando. Y yo creo que en esto hemos caído muchos. Lo leí y cuando lo leí parecía que se iluminaba la Biblia y me daba una claridad tan clara de lo que estaba leyendo
que durante tantas veces la habré leído y ustedes también no le hemos prestado atención, que lo que vamos a leer, que prácticamente es una cosa que parece que no tiene importancia, es tan importante como el adulterio, como la droga, como el alcohol, como los celos, como la envidia, como la brujería. Fíjese lo que le estoy diciendo, ¿eh? Es tan importante como eso. Y sin embargo, no le damos importancia. Proverbios, en el 14. Yo soy antiguo y voy con los libros así, no voy con la tablet, no sé hacerlo, pero bueno, el mensaje es el mismo. Proverbios 14, 21. Escuchen bien. Peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Cómo suena eso? Peca el que menosprecia a su prójimo. Por eso le decía que aquí estamos gente de diferentes culturas, de diferentes etnias, con diferente educación, de diferentes países, y a veces porque la persona no ha nacido aquí o no es como nosotros o no tiene la misma cultura, perdonen si alguno se ofende, me pongo yo el primero, menospreciamos. Pues te digo algo, y me lo digo a mí mismo, estoy pecando. No me importa confesarlo, y si usted lo siente, recíbalo de Dios. El que menosprecia, peca. Que si esta iglesia no me gusta, que si esta iglesia sí me gusta, que si este predica bien, que si el otro predica mal, que si este es muy largo, que si este canta bien, que si el otro canta mal. Estás menospreciando algo que Dios está usando. No nos damos cuenta, y escuchen bien, no es lo mismo menospreciar que despreciar. Despreciar es algo que no vale. Pero menospreciar es quitarle valor a algo que le tiene. Es que a mí no me gusta Gaby como predica. Me gusta más como predica el hermano. Estoy menospreciando a un siervo de Dios. Porque a lo mejor la línea que tiene no me gusta a mí. Yo puedo menospreciarle. Estoy pecando. Tengamos cuidado con el menosprecio hacia los demás. Porque si menospreciamos al prójimo, estamos incumpliendo la ley de Dios. Y hay una palabra muy importante, y este es el mensaje que quería traerles, el amarse a sí mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si menosprecias a tu prójimo, no estás amando a Dios. Pero yo les voy a decir algo, que es lo que entendí. Mi prójimo no es usted. Usted es mi hermano. Gaby es mi hermano, Conchi es mi hermana, ustedes son mis hermanos, somos hermanos de la iglesia. Prójimo significa persona cercana simplemente por ser humana, aunque no sea ni familiar ni hermano. Si no amamos a la gente de fuera, no podemos amar a Dios. Hay que amar al prójimo como a sí mismo. Pero mi pregunta, que es la que me hacía en mi interior, y Dios me habló muy fuerte con esto, para amar al prójimo, escuchen bien, para amar al prójimo, ¿quieren amar al prójimo de verdad? Levante su mano que quiere amar a su prójimo, de corazón, si no, no la levante. ¿Quiere amar a su prójimo? Porque si ama a su prójimo, ama a Dios. Si quiere amar a su prójimo, tiene usted que amarse primero a sí mismo. Por eso es el título del mensaje. El que no se ama, no ama a Dios. Tienes que amarte a ti mismo. Porque ¿cómo vas a amar si no te quieres a ti? Es que tienes que amarte tú primero. ¿Sabes por qué? Porque no eres cualquier cosa. Eres templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puedes desprender amor hacia una persona si no te amas a ti mismo? Y hay personas que no están de acuerdo consigo mismas. Hay personas que no están de acuerdo con su físico. Hay personas que no se aman porque desprecian su trabajo, porque desprecian su familia, porque desprecian la iglesia donde van,
porque desprecian el lugar que están ocupando, no se están dando amor a sí mismo, están despreciando continuamente. Y una persona que está despreciando continuamente no puede emanar amor, emana desprecio. ¿Cómo vas a amar al prójimo si no te amas a ti? Le vas al prójimo a desprender desprecio. Y dice la palabra que el que menosprecia, peca. Si verdaderamente quieres que las almas vengan a Cristo, no se trata simplemente de que prediques muy bien ni de que te conozcas la Biblia. Tienes que amar al pecador. Pero para amar al pecador, para amar a tu prójimo, tienes que amarte a ti mismo. Y hay personas que no están de acuerdo consigo mismas, no se aman. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a Dios. Tienes que darte el valor, no sobrevalor. No cambiemos la palabra, no sobrevalor. Valorarnos lo que somos y valorarnos lo que hacemos. El abrir los ojos por la mañana y poder ver la luz del día es darle gracias a Dios y estar agradecido de amar ese nuevo día. El poder abrir la puerta y ver a tus niños en la habitación es sentir amor por tus hijos y sentir amor por tu vida. El trabajo a lo mejor que te gustaría tener otro, pero tienes trabajo, pues ama tu trabajo y dale gracias a Dios por tu trabajo. ¿Que te gustaría tener una mejor casa? A mí también, pero doy gracias a Dios y amo a mi casa. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. ¿Me escuchan bien? No tengo todo lo que quisiera tener, pero amo lo que tengo. Si no te amas a ti mismo, nunca podrás amar a tu prójimo. Y si no amas a tu prójimo, no puedes amar a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y, ese ahí es muy importante, a tu prójimo como a ti mismo. Y hay personas que no se aman a sí mismas. ¿Y saben cuál es la muestra de amarse a sí mismo? Ser agradecidos. Ser agradecidos a Dios por lo que tienes. Ser agradecidos a Dios por donde estás. Ser agradecidos porque Dios está contigo cuando nadie está contigo y te falla, Él está. Y ser agradecidos por una promesa de que un día estaremos con Él en el reino de los cielos. Yo quisiera en esta tarde, ahí donde están, si pudiera tocar, por favor, una melodía o poner un poquito de música, que reflexionen en lo que hemos estado hablando, que es imposible amar a Dios si no nos amamos nosotros mismos. Hoy en día, la misma juventud no se ama a sí misma porque a lo mejor no tiene el físico que quisiera tener. Pero si es que Dios te ama así, tal y como eres. Hay personas que no se aman a sí mismos y se desvalorizan porque no han alcanzado a lo mejor el sueño que tenían, pero se olvidan de que han sido salvados, limpiados, perdonados y son hijos de Dios. Hay personas que no se aman a sí mismas y no entienden verdaderamente lo que la palabra nos está recordando, que no somos cualquier cosa, templo de Dios, morada del Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser que estés diciendo, no sirvo, no valgo, soy lo peor que hay? No eres lo peor que hay, eras lo peor que hay, te has convertido en un hijo de Dios. El diablo quiere decirte que no sirves, pero tú tienes que decirle al diablo que donde él estaba al principio, antes de ser el diablo, que era el cielo, vas a ir tú. Y tú que tenías que ir al infierno, es donde va a ir él. Tienes que darte valor a tu propia persona. La persona que se ama a sí misma desprende amor. ¿Y qué manera más bonita de demostrarle a tu prójimo que le amas si te amas a ti mismo? Intentar predicar la salvación a personas y no sientes amor por ellas es como la persona que va al médico y le dice, el médico con un cigarrillo en la boca,
no fume usted más que se va a morir. Y el médico sigue fumando. Le da un buen consejo, ¿sí o no? Pero para él no sirve. ¿De qué te vas a llenar la boca? Ven a la iglesia. Hay salvación para ti. Hay perdón para tus pecados. Dios es amor. ¿Y tú? ¿Te amas a ti? Porque si tú no amas a Dios. Si quieres amar a tu prójimo como a ti mismo, empieza por amarte primero. Cierra sus ojos por un momento. Yo quisiera, por favor, que ponga en reflexión esta palabra. Créase que es muy importante, a lo mejor no la he expresado correctamente, pero el contenido crea que es muy importante, al menos para mí, de que hay que valorarnos, que no hay que menospreciar a nadie y que tenemos que desprender amor para que las almas vengan al arrepentimiento, no por temor y miedo a la muerte, sino por el amor que desprende el amor de Dios. Y tienes que empezar por amarte a ti mismo, por pedirle perdón al Señor por quejarte tantas y tantas veces de tantas cosas y no demostrarle afecto de agradecimiento por tantas y tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. Tendrías que valorizar la cantidad de veces que Dios te ha librado de problemas. Valorizar la cantidad de veces que el Señor a lo mejor te ha librado de un accidente. Valorizar el despertarte y ver a tu familia alrededor de ti. Valorizar que si llevabas una vida de pecado, que hoy podrías estar en la cárcel o muerto, y estás aquí, alabando a Dios. Ámate a ti mismo. Date valor a ser un redimido por la sangre de Jesús. Y así podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya es momento de dejar de quejarse. Y esto no me gusta. Y esto no lo quiero. Es que no es suficiente en saber que Cristo te ha perdonado y te ha puesto sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Es que no es suficiente tu propio testimonio del cambio de tu vida para emanar amor hacia tu prójimo, para atraerlo, para darle la oportunidad de que le pueda ocurrir lo mismo que te ha ocurrido a ti. Que no hace falta que hables, que emanes amor es lo que te pide el Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre. Por eso el Señor quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Yo quisiera pedirte ahí donde estás con tus ojos cerrados. No te voy a pedir que te levantes ni que vengas aquí, ni que vamos a orar por ti. Simplemente quiero que pongas franqueza en tu corazón. Y si verdaderamente no te das el valor que te mereces, que le pidas perdón a Dios y que te ames. Que te ames a ti mismo. Que sientas amor hacia ti para poder amar a tu prójimo. Tal como estás. Si tú sientes que necesitas esa oración, levanta una de tus manos. Dios bendiga las manos que se levantan, nadie mirando a nadie, simplemente se trata de hablar con Dios. Yo no le voy a decir que se levante ni que venga aquí, ni de que vamos a orar, sino de que ha entendido esta palabra y esa palabra ha llegado a su corazón. Necesito amarme a mí mismo, valorizarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo. Dice la palabra del Señor que de tal manera Dios amó al mundo que dio. El que ama, da. El que ama, da. Y Dios quiere que des amor. Pero empieza por amarte a ti mismo. No te quejes más de tu situación. No te quejes más de tu físico.
No te quejes más de tu trabajo, no te quejes más de tus dolencias y ámate a ti mismo. Y dile al diablo: yo no soy cualquier cosa, soy templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Manténgase con su mano levantada. Yo quiero orar por ustedes. Mantengan su mano levantada. Eterno Dios, te doy gloria, honra y alabanza en esta tarde, Señor. Y te pido que tengas piedad, 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 Señor, en esta tarde, por estas personas, igual que yo, que hemos levantado nuestra mano, para que nos des a través del Espíritu Santo el convencimiento de darnos el valor de que no somos cualquier cosa. Somos hijos del Dios viviente, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso en esta tarde quiero declarar que somos el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo, y que se entere Satanás y las huestes del aire que no somos cualquier cosa. Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y esa autoridad nos da para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te damos las gracias, Señor, en el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.